cual vamos a refrescar algunos conceptos, eh, que va a ser la definición del audífono. El audífono corresponde a una órtesis auditiva, eh, que es de tipo electrónico, de uso externo y que va a servir obviamente para ayudar a las personas que tengan pérdida auditiva. Dentro de los componentes que vamos a encontrar en un audífono, los más elementales son el micrófono, un conversor análogo digital, un procesador de la señal digital donde también va a haber un proceso de amplificación y también un conversor de digital análogo para finalmente poder entregar la señal al paciente a través de un parlante o receptor. Como dijimos, la principal función de este dispositivo va a ser la amplificación del sonido, pero también vamos a encontrar una serie de características, sobre todo ahora en los audífonos digitales más modernos, como lo es el realce del habla, la reducción del ruido, los micrófonos direccionales, la cancelación del feedback. También tenemos como opción el registro de datos para poder ver cuánto tiempo ha utilizado el paciente un audífono o en qué tipo de ambiente pasa la mayor cantidad de tiempo el paciente. Existen programas automáticos que se refiere a las escenas auditivas que pueden detectar el audífono según su nivel de tecnología y que el dispositivo va a hacer un análisis en tiempo real y va a aplicar una configuración específica para cada tipo de ambiente. Actualmente lo que va cobrando más fuerza obviamente son las conexiones inalámbricas de tipo Bluetooth, eso con distintos dispositivos, como por ejemplo los celulares, computadores y cualquier en realidad dispositivo que permita y soporte este tipo de conexión. Existen distintas guías que nos van a ayudar a poder realizar el proceso de adaptación de audífono lo mejor posible y más adecuado para nuestro paciente. Ya entre ellas está la guía generada por la ACHA, donde el primer paso siempre va a ser obviamente la evaluación. Vamos a tener una evaluación que va a ser audiológica para poder determinar la magnitud de la pérdida auditiva y también el tipo de pérdida, si es conductiva, mixta o sensorio-neural. Pero también hay que considerar factores que no van a ser audiológicos, como el estado cognitivo del paciente, su motricidad y estado físico general. Contexto siempre es relevante. Dentro de lo que es la planificación del tratamiento, vamos a tener como una de las alternativas el uso de audífonos. Es recomendable realizar una consejería para poder dar a conocer qué es un audífono, cómo funciona y en general hablar sobre los beneficios, limitaciones y el costo de esta ayuda auditiva. En cuanto a la etapa de selección, vamos a tener que tener en consideración las características electroacústicas, es decir, que el audífono, por ejemplo, cumpla con la ganancia que requiere la pérdida auditiva que tiene el paciente. Vamos a tener la consideración de si la adaptación va a ser uni o bilateral y también hay que tener en cuenta las características no electroacústicas, por ejemplo, la misma conexión inalámbrica, que esto va a depender de el estilo de vida del paciente, entre otras características. Y aquí es donde vamos a uno de los pasos más importantes y al que nos vamos a referir durante el resto de esta presentación, que es la verificación. Vamos a encontrar un control de calidad que se va a realizar en el audífono. Esto quiere decir, en el fondo, de que nosotros podamos comprobar de que la ficha técnica que nos da el fabricante, que el audífono cumpla con esa descripción, ¿ya? Generalmente estas fichas técnicas están descritas para distintos parámetros dentro de dos grandes normas, que es la norma americana, que es la ANSI, y la norma europea, que es la IEC. Vamos a ver también lo que tiene que ver con el ajuste físico, el molde, si va a ser con tubo delgado,
con tomo, con manga o con un receptor. Vamos a tener que tener siempre esos elementos eh, muy presentes debido a que sabemos que el molde en general no solamente cumple una función estética o de sujeción, sino que tiene que ver con las características acústicas que va a tener este dispositivo. Y finalmente con un REM o medición en oído real. Otra etapa que tenemos es la orientación, donde se va a hablar sobre el uso y cuidado en general del dispositivo y las expectativas que podamos tener con el uso de este implemento. Y obviamente esto va a depender de las características auditivas del paciente, así como también el de su estado cognitivo, eh, entre otros. Y por último, vamos a encontrar la validación, el cual se relaciona generalmente con encuestas, donde vamos a poder medir el grado de beneficio o satisfacción que va a tener el usuario de audífonos con el dispositivo y vamos a poder tener una versión del impacto de la intervención en la vida del paciente. Vamos a hacer un desglose de estos dos importantes conceptos, que es la verificación y la validación. La verificación tiene que ver con una medición de carácter objetivo, donde vamos a poder agruparlas, digamos, en dos grandes categorías, aquellas vinculadas estrictamente con el analizador de audífonos, ¿ya? Donde aquí vamos a poder hacer el control de calidad, o sea que el dispositivo cumpla con las características técnicas que dice tener, así como también este proceso de revisión en servicio técnico cuando el dispositivo presenta algún problema de baja amplificación, de distorsión o incluso cuando son mantenciones preventivas en en un análisis electroacústico de ingreso a servicio técnico, por ejemplo. Y dentro del otro grupo vamos a ver las mediciones en oído real, donde se pueden ver distintas mediciones que van a tener con la respuesta no asistida del oído, con la respuesta del oído ocluido, respuesta del oído asistido, o sea, con el uso de audífonos. Eso lo vamos a ver más adelante. Por otra parte, también vamos a tener la validación, que tiene que ver con un tipo de medición subjetiva y que una de las encuestas más relevantes que podemos encontrar aquí es la COSI, donde se van a plantear una serie de objetivos y a lo largo del proceso de adaptación del audífono se va a ir viendo el cumplimiento de estas metas y si finalmente estos objetivos pueden ser logrados de forma total, parcial, la mayoría de las veces o casi nunca. En general, lo que se utiliza de forma más común y más generalizada para ver el funcionamiento del audífono son las clásicas listas de palabras, que vamos a encontrar finalmente un resultado expresado en porcentaje del paciente sin la ayuda auditiva y la discriminación del paciente con esta ayuda auditiva. Y también la tradicional ganancia funcional, donde hacemos una medición con una audiometría a campo libre. Vamos a ver más adelante también cuándo y cómo va a ser más recomendable este tipo de evaluación. Entonces ahora vamos a ir con nuestra primera encuesta, Connie, si me ayudas ahí a poder proyectar las preguntas que tenemos. Esta pregunta es muy sencilla. ¿Conoce usted algún equipo de verificación audioprotésica, alguna marca? Porque como vemos tenemos aquellos que son los analizadores de audífonos, generalmente están en servicio técnico, y aquellos utilizados para ver la medición en oído real, que ocupamos los audiólogos. Llevamos alrededor del 66% de los votos. Recordemos que esto siempre es anónimo, ¿ya?
Llevamos el 73. Todavía nos quedan unos segunditos más. Y con el 76% de los votos vamos a revisar que en general está bastante peleado los resultados, ya donde alrededor de la mitad de los asistentes a esta charla conoce algún equipo y la otra mitad no, ya. Por eso también lo vamos a ir bien. Súper. Entonces, vamos a continuar. En los últimos 20 años en el área de audífonos ha habido un gran cambio, grandes avances. Y esto en general en todo lo que tiene que ver con el proceso de adaptación del audífono. Ya desde la evaluación, si bien las técnicas para hacer evaluación auditiva se han mantenido las mismas, existen aparatos y equipos cada vez mucho más sofisticados y más amigables con el usuario para poder llevarlas a cabo. Los mismos audífonos cada vez son más pequeños, tienen más funciones, tienen una mayor capacidad de conexión inalámbrica, con un uso menor de batería. Los software de calibración de audífonos cada vez más sencillos, más simples, así como los hardware de adaptación han ido evolucionando también todo en esta línea más inalámbrica. Y por último, que es el tema que nos convoca hoy, en equipos de verificación y otros implementos que van a facilitar lo que es la adaptación del audífono, también ha habido grandes avances. Y así como vamos a presentar una serie de equipos de la marca Natus, que antiguamente conocida como Autometrics, donde vemos acá, esta es la Otocam 300, que es un video otoscopio que nos va a permitir poder visualizar muy bien el tímpano. Vamos a tener el Otoscan, que es un escáner oído 3D que forma una imagen digital. Tenemos el Aurical Out, que es un audiómetro portátil. Aquí el sistema también parte de Aurical. Vamos a tener el Aurical FreeFit para las mediciones en oído real y el Aurical Hit para lo que es el análisis electroacústico en servicio técnico. Y ya lo que en realidad más conocido por todos como interfaz, el HyperDot, que es una interfaz universal, ¿ya? Que se puede utilizar con cualquier marca de audífonos. Entonces, el Aurical OTRAN 300 nos sirve para realizar videotoscopía. Tiene un módulo de videotoscopía en el OtoSuite. El OtoSuite es el software que integra la mayoría de los equipos con los que trabajan los módulos de audiometría, impedanciometría, exámenes vestibulares, las de verificación de audífonos también. Todas están integradas en un mismo software, por lo cual a un mismo paciente yo puedo ver integradas todas estas pruebas. Permite capturar y editar imágenes y esto va directamente conectado aquí al computador. Uno de los beneficios o facilidades que tiene este videotoscopio es que cuando está puesto en esta base, en este soporte, se va a preparar el cabezal, digamos, esta punta, va a tomar temperatura para que así con el calor del oído del paciente no se empañe la cámara y así sea una experiencia mucho más confortable. Otras utilidades que nosotros podemos encontrar es precisamente para lo que es la medición en oído real, para poder ver de mejor manera la colocación de la sonda en el CAE del paciente, así como también puede ser útil para la consejería. Para la consejería, cuando un paciente está en busca de un audífono y se sugiera determinado modelo, uno de los factores a considerar también es
las características anatómicas que tiene ese conducto auditivo, si hay perforación o no de tímpano, si es un conducto muy sinuoso o muy estrecho. Hay ciertos modelos o tipos de audífono que no se pueden utilizar y eso sería perfecto, ¿ya? Ya que como el paciente no logra ver su oído, obviamente, a veces le cuesta poder adaptarse a otro tipo de sugerencias si es que vienen con algún tipo de audífono en mente. Pasando a lo que es el autoscan, que es una de las grandes revoluciones que presenta Natus, vamos a ver tres grandes componentes. Esto igual va siempre todo vinculado a un computador, ¿ya? Este dispositivo en especial va comunicado a un computador, pero de forma aparte, no es algo que vaya integrado al Auto Suite, porque utiliza un mecanismo distinto. Va a haber un cabezal que se ubica en el paciente y que va a servir como referencia para el láser con el que va a ir captando la anatomía este pistola de medición. Entonces corresponde a un escáner 3D de oído, nos va a ayudar por supuesto en los procesos de confección de molde y de protectores auditivos, de agua o de ruido, va a reducir el tiempo de toma de impresión y va a permitir un almacenamiento digital en una nube. Reduce las reimpresiones, digamos, por falla técnica en ese proceso y va a mejorar la experiencia para el paciente debido a que no va a tener esta sensación molesta a veces al colocar la pasta de impresión o al poder sacar la impresión cuando ya se endurece esta pasta, puede generar disconfort en el oído del paciente y así va a ser una experiencia mucho más segura. ¿Ya? Esto se logra mediante tres pasos básicamente, donde va a ir primero capturando la parte del conducto auditivo interno, después va a captar las partes planas de la concha auditiva y finalmente los bordes curvos. Y todo esto se puede mandar a una nube donde puede ser enviado el archivo digitalizado al fabricante de moldes y así utilizarlo en una impresión 3D con impresoras 3D. El Aurical Audio, como había mencionado, es un audiómetro portátil que cuenta con todas las funciones que nosotros necesitamos para poder realizar una audiometría clínica, ¿ya? Que va a ser el estudio vía aérea, vía ósea, logoaudiometría, campo libre y algunas de las pruebas también de topo diagnóstico que realizamos, pruebas supraliminares. Este audiómetro puede funcionar solamente como un audiómetro o también tener integrada dentro de sus fuentes unas entradas para conectar como los cables y ser utilizado como un Hi-Pro 2, ¿ya? Que aquí apenas se logra ver en esta imagen ahí donde estoy mostrando con el puntero, pero ahí tiene dos entradas para poder conectar estos cables y así poder utilizarlo también, aparte como una interfaz para la adaptación de los audífonos en un dispositivo que es bastante pequeño y que también puede ser montado detrás de la estructura del soporte de lo que es el FreeFit, que es nuestro equipo de medición en oído real. Ya entrando aquí directamente y de lleno en lo que es la medición, la verificación en general con medición en oído real, que este es el FreeFit. Aquí vamos a ver el collar donde va el micrófono de prueba, que esto que estoy señalando acá. Va con un altavoz integrado y acá de fondo vamos a ver esta cámara de prueba donde aquí esto es el Aurical Hit. Y vamos a ir ahora con nuestra segunda encuesta de hoy.
¿En su lugar de trabajo poseen equipos de verificación audioprotésica? La primera respuesta, no trabajo con audífonos, si es que en verdad no es algo con lo que ustedes estén viendo ahora en su lugar de trabajo. Y de ser así, si es que en verdad están trabajando ahora con audífonos, si es que solo tienen el analizador o si solo tienen el equipo de medición en oído real, o bien si tienen los dos. Llevamos alrededor del 68% de los votos. Vamos a esperar hasta el minuto y cerramos las votaciones. Hasta ahí entonces vamos a ver, bueno, de las personas que respondieron y si trabajan con audífonos, hay un pequeño grupo que solamente tienen el analizador de audífonos, que es lo que usamos más en servicio técnico, ¿ya? Y el otro porcentaje tienen ambos equipos, el analizador de audífonos y el equipo de medición en oído real. Ok, entonces vamos a ir teniendo en mente estos resultados para poder ir anclando con las ideas claves que vamos a ver ahora. Comenzando a hablar del Aurical Hip, que es lo que vemos acá, vamos a tener esta cámara de prueba. Va a contar con un parlante, un micrófono de referencia y distintos acopladores que van a servir según vayamos a revisar un audífono retroauricular clásico o si vamos a utilizar algún SIC, algún RIC dentro de la prueba. Este equipo corresponde a un analizador de audífonos que también tiene un módulo dentro del software que es el Otto Suite. Permite la realización de pruebas bajo la normativa ANSI o IEC independiente de la marca o modelo del audífono. También va a permitir una medición junto con el módulo y la sonda con el micrófono de prueba que vimos en la imagen anterior. Va a permitir realizar mediciones con un acoplador de 12C para aquellas mediciones que son la respuesta la diferencia entre la respuesta del oído real y el acoplador de 12C, que vamos a ver un poquito más adelante. Y aquí abajo vamos a ver la postura que hay que realizar dentro de esta cámara de prueba según el tipo de audífono que nosotros vamos a tener. Aquí vamos a contar con dos tipos de distintos adaptadores. El HA2 que nos va a servir para los audífonos retroauriculares que utilizan el tubo regular o el tubo grueso, donde se va a poder conectar de esa forma y va a haber un acoplador distinto que es el HA1 para aquellos modelos que sean intracanal o aquellos retroauriculares con tubo delgado, así como también para aquellos dispositivos que van con el receptor en el canal, utilizan este otro tipo de acoplador y van puestos aquí, sellados para asegurar así que no se muevan durante la medición, una pasta acústica, que esto es lo que vemos en color celeste, ¿ya? Que en el caso de aquellos con tubo delgado o con receptor en el canal, se coloca incluso algo de pasta en una parte de esta guía para que no vaya a vibrar dependiendo de la salida del sonido y permanezca siempre en su sitio. Este equipo también cuenta con un acoplador para poder ver y realizar las mediciones de estas transmisiones inalámbricas, ¿ya? Entonces, aquí vamos a poder ver una pantalla, así a modo de ejemplo, de lo que sería un análisis electroacústico. Aquí está visto bajo la normativa ANSI y esto es de un audífono, vista que es aquí con la marca de audífonos que nosotros trabajamos en DTEC, que es del holding Sonova.
corresponde a un tipo de audífono retroauricular. Vamos a ver aquí distintas gráficas, en rojo aquellas relacionadas con el OSPL, en verde aquellas del FOB y en azul el RS. Ya vamos a poder ver y así poder contrastar todo este tipo de mediciones con aquellas que nos brinda el fabricante, que vamos a ver ahora. Ese sería el audífono que nosotros estábamos analizando en este caso, que tiene un amplio rango de cobertura y que nos va a permitir adaptarlo a pacientes hasta pérdidas severas. Y revisando la ficha técnica, aquí según la normativa ANSI, vamos a tener que para la medida del OSPL 90, máximo, por ejemplo, aquí cuando nosotros estamos con un tubo regular, va a tener una medición de 131 y acá el valor que nosotros vemos expresado en esta medición es de 130,1. Siempre dentro de toda esta normativa va a haber un rango de tolerancia y eso es lo que nosotros vamos a buscar cuando se haga el control de calidad del producto o bien cuando el audífono ingrese a servicio técnico. Este rango de tolerancia va a variar dependiendo del parámetro que nosotros estemos evaluando, pero oscila entre los 3 a 5 decibeles más o menos, esa es la desviación estándar. Y para la distorsión armónica es de alrededor de un 3%, que eso es lo que vemos acá cuando vamos a ver los THD con sus distintos valores en sus distintas frecuencias y que lo vemos acá también de 3, 2 y 1.5 respectivamente a las frecuencias que mencioné. Y en general, bueno, este audífono se encuentra dentro de parámetros normales. En este software nosotros también, aparte de realizar estas mediciones que son las pruebas estándar o clásicas, también se pueden configurar distintos tipos de pruebas según parámetros seleccionados por el evaluador. Viendo ya lo que tiene que ver con medición en oído real, vamos a hablar del FreeFit. Es una unidad que nos permite trabajar con la sonda microfónica para estas mediciones en oído real, que es lo que vamos a ver acá. Va a tener dos puertos, que va a ser uno para la inserción de esta sonda que va directamente en el oído del paciente, así como también un puerto aparte para aquella sonda que utilizamos para poder medir la respuesta en el acoplador, ya que eso es un implemento que trae el aparato del que hablamos antes, que es el Aurical Hit. Va a tener su propio módulo en el software del OtoSuite. Va a permitir mediciones de forma simultánea en oído derecho y en oído izquierdo. Y obviamente los objetivos y estímulos son personalizables también. Va a tener una gama, un pool de estímulos que nosotros vamos a poder realizar en las distintas pruebas, pero también hay algunos que son personalizables y permite hasta la grabación. Cuenta con este altavoz integrado y el estímulo de habla real y STS, que es lo que más se utiliza para poder realizar la respuesta en el oído asistida, o sea, la respuesta con el audífono encendido en el oído del paciente. Estas son todas las mediciones que vamos a poder realizar, que la respuesta de la diferencia entre el oído y el acoplador, que esta primera que realizamos en conjunto con una parte de lo que es el Aurical Hit. Vamos a poder medir la respuesta no asistida, la respuesta ocluida, la respuesta asistida y algunos otros parámetros que tienen los audífonos, que es la reducción de ruido también. Y al igual que el Aurical Hit va a poder permitir la creación de las pruebas personalizadas según las necesidades del evaluador.
Esta sonda que nosotros vamos a ver que va aquí introducida en el oído del paciente tiene que tener una ubicación de alrededor de 5 milímetros antes del tímpano, ¿ya? Es por eso que se sugieren estas medidas que vemos en pantalla, pero obviamente eso es algo que vamos a tener que estar verificando caso a caso, ¿ya? Tienen una marca que nosotros podemos medir, podemos fijar para más o menos poder guiarnos a colocar esta sonda en la posición correcta. A partir de los niños, en los niños, a partir del bebé de 6 meses se puede realizar con esa distancia sugerida. En este caso, cuando también podría ayudar, obviamente, el AutoCAD, así poder tener una visualización más clara del tímpano y poder lograr insertar de mejor forma la sonda. No es recomendable realizar esta medición cuando tenemos exceso de cerumen en el oído o cuando hay una cavidad húmeda o con secreción. ¿Por qué? Porque se puede tapar esta sonda y nos va a dar obviamente una medición alterada. Tampoco es confiable la medición cuando el tímpano del paciente tiene una perforación central, cuando hay ausencia de la cadena de huesecillos y otras alteraciones ya mucho más grandes de lo que es oído medio. Y vamos con la encuesta 3, que es la última pregunta que tenemos para hoy relacionada a este tema. ¿Realiza usted mediciones en oído real? Primera alternativa, no, porque no trabajo con audífonos. Sí, con todos los pacientes. La otra alternativa, sí, cuando los pacientes reportan problemas. Y no, porque no tienen el equipo. ¿Ya? Si es que trabajan con audífonos y no tienen el equipo, es la última opción. Llevamos alrededor del 72% de las respuestas. Vamos a esperar hasta el minuto para que puedan responder las personas que aún lo han hecho, que aún no lo han hecho. Hasta ahí nomás. Entonces vamos a dejar la votación. Y en nuestros resultados finales vamos a analizar y hacer el desglose en aquellos colegas que trabajan con audífonos. Un 21% lo realiza con todos los pacientes y en realidad esa es la primera recomendación. Vamos a ver por qué. Un 8% cuando los pacientes reportan problemas y también hay un porcentaje que es bastante significativo de personas que trabajan con audífonos, pero que no realizan estas mediciones porque no tienen el equipo especializado. Vamos a seguir comentando sobre estos porcentajes. Se habla en términos generales, un estudio del 2006 de que de los dedicados al rubro de los audífonos, un 57% poseía los equipos para poder realizar estas mediciones. Sin embargo, tan solo un 37% aproximadamente realizaba efectivamente estas mediciones. Vamos a ver por qué es tan importante realizarlas siempre que en cualquier adaptación finalmente. Vamos a revisar una de estas pantallas que nos muestra el módulo PMM, que es de la sonda microfónica con el Aurical FreeFit. Esta corresponde a una respuesta no asistida en un paciente. Eso quiere decir que solamente se colocó la sonda en el conducto auditivo y que va a estar un estímulo siendo emitido. Y vamos a ver que por las características
anatómicas de nuestro pabellón auricular, lo típico es ver este pic entre 2000 y 4000 Hz, que va a ser como una ganancia natural que nosotros vamos a tener frente al sonido. Esto es lo que uno esperaría ver siempre que no haya ninguna alteración en la membrana timpánica. ¿Qué sucede, por ejemplo, donde vamos a ver aquí la respuesta en oído real con el oído ocluido, con un molde, por ejemplo, un molde tipo gel de silicona? Vamos a ver la comparación entre ambas curvas, donde la línea ennegrecida va a corresponder a la respuesta del oído sin oclusión, y esta línea en rosado con una va a ser la respuesta con el oído ocluido. Vemos que esa ganancia que se generaba entre 2000 y 4000 Hz, que corresponde a una ganancia entre 10 a incluso 20 decibeles, como vemos en esta gráfica que se puede ver un poco más clara, que aquí estamos viendo en decibeles SPL. Ya por si acaso, todo esto lo vamos a ver en decibeles SPL. En este caso está aquí la ganancia. Y aquí vemos que claramente hay una diferencia y eso va a afectar cómo las curvas meta que yo tenga predefinidas en el software de adaptación de audífono vayan a llegar realmente al oído del paciente. Y esa es la idea de poder realizar estas mediciones, de que nosotros, mediante la adaptación que estemos realizando, logremos cumplir efectivamente estas metas, ya que las características anatómicas del paciente pueden generar una gran variación. Y es que se ha visto que en muchos estudios tan solo un 30% de las adaptaciones logran estar dentro de un límite que en realidad es grosero, que es de más o menos 10 decibeles, donde lo ideal en realidad es movernos entre los más menos 5 decibeles, e incluso pueden con parámetros más estrictos entre más menos 3 decibeles, que es lo que vamos a ver acá. Por ejemplo, aquí ya considerando lo que sería aquí la respuesta del oído asistida con el audífono puesto en el paciente, vamos a ver aquí tres curvas, que son estas líneas punteadas, son las curvas meta, ¿ya? Para distintos niveles de sonido, que en la marca vista están definidas con la intensidad de entrada suave como 50 decibeles, moderada de 65 decibeles y una fuerte de 80 decibeles. Entonces vamos a ver acá que está en color celeste, va a ser la para entrada suave, moderadas en morado y en rojo aquellas entradas fuertes. Y acá lo que vemos es una característica del software que se llama OnTarget, que nos va a permitir ver en este cuadro de acá de una forma más simple. Cuando tenemos ahí tanta curva, en definitiva, entre más cerca a esta línea cero muestre la gráfica, es porque estamos más acorde a nuestra curva meta en lo que es la adaptación del audífono. Por ejemplo, aquí, para esta entrada de sonido suave, vamos a ver que en este caso estamos superando la ganancia en los sonidos que son más graves y medio, entre aproximadamente aquí los 300 hasta 1 kHz, 1.5 kHz. Estaríamos alrededor superando el valor que deberíamos entregar en 10 decibeles, ¿ya? Y de esta forma, con esta gráfica más amable, nosotros podemos poder realizar la modificación en el software de adaptación, poder volver a medir y ver si efectivamente ahí quedamos más cercanos a esta línea que es cero. Lo mismo pasa, por ejemplo, aquí con la línea morada para los sonidos que son una entrada moderada. En este caso, en esta línea morada, lo que estaríamos viendo es que estamos 10 decibeles bajo
lo que sería nuestra curva meta. Y eso es algo que también podemos modificar. Existen incluso una gran variedad de marcas de audífonos en las que este software de este equipo puede funcionar de forma integrada. Y no es que haya que modificar una vez en el software y después volver a medir, sino que se puede hacer todo mediante un solo sistema y aplicar los cambios de forma automática. Pero si no, para las otras marcas puede ser así, que es una forma un poco más lenta, pero que de todas maneras vamos a lograr el objetivo. ¿Por qué usualmente no se realizan este tipo de pruebas? Tiene que ver con una serie de motivos. Por ejemplo, que requiere un equipamiento altamente especializado y la capacitación del audiólogo que lo vaya a realizar o también del técnico implica un tiempo mayor de evaluación y en general existe una tendencia a preferir otros métodos de verificación como es la ganancia funcional o la discriminación de la palabra clásico. Pero como vemos en general, según las distintas estadísticas, no vamos a poder obtener una verificación más precisa que la que sea en oído real. ¿Por qué? Porque busca visualizar y poder entregar parámetros claros sobre tres grandes factores que tienen que ver con lo que logre el audífono, que es la audibilidad para los sonidos más suaves, el confort para tonos y entradas de sonido en general moderadas y la tolerancia que debemos estudiar para estas entradas de sonido más fuertes. Y nosotros con la audiometría a campo libre, con audífonos, solo vamos a poder estar viendo a grosso modo la información que corresponde solo a la audibilidad, ¿ya? Que tiene que ver con la detección del sonido. Pero sabemos que todos estos audífonos que utilizan una estrategia de una fórmula de adaptación que no tiene carácter lineal, vamos a tener estos tres tipos de curvas y que no necesariamente van a ser siempre planas, por lo tanto es algo que se debe medir. Entonces aquí vamos a ver a las mascotas que tenemos nosotros en el estudio audiológico de TEC. Vamos a ver a Mopi, que es del área de audífono adulto, a Polito, que es para los audífonos pediátricos, los audífonos Vista, que son parte del Holding Sonoro. Entonces acá nosotros podemos realizar la evaluación auditiva, contamos con el laboratorio de moldes, la adaptación de audífonos Vista, tenemos herramientas de verificación como analizador de audífonos y medición en oído real. Contamos con la parte del equipo terapéutico, con profesional fonoaudiólogo y obviamente el servicio técnico de estos dispositivos. Ya a modo de cierre, podemos ver que las distintas tecnologías que nosotros revisamos nos permiten generar procesos más eficientes y más precisos sobre la adaptación de audífonos, nos van a generar en general una mayor comodidad en torno a todo este proceso, va a permitir que haya una mayor satisfacción de los pacientes y va a disminuir también el número de veces que estos regresen a control por distintas molestias de que sienten que escuchan menos, si les molesta mucho el ruido, que si todavía les cuesta escuchar conversaciones, a veces podemos encontrar simplemente que al realizar las mediciones en oído real, por ejemplo, vamos a ver que las curvas meta en nuestro software de adaptación de audífonos no tienen nada que ver en realidad con lo que le está llegando efectivamente al oído de ese paciente. Entonces, estos datos objetivos nos van a permitir tomar en forma global una mejor decisión en torno al caso, sobre todo también cuando nosotros vamos a realizar quizá una decisión tan importante como la adquisición de un nuevo dispositivo, siempre y cuando obviamente el antiguo se encuentre en buenas condiciones, vale la pena poder realizar estas mediciones para saber si efectivamente es la tecnología la que no logra cumplir con las necesidades del paciente o si simplemente se trata de que
curvas metas establecidas no se están cumpliendo. Por lo tanto, en general, todo lo que hemos visto ahora, desde la evaluación, la audiometría, que es lo más clásico, el análisis electroacústico para control de calidad y en caso de que el dispositivo presente algún tipo de falla o problema, la medición en oído real y la ganancia funcional son herramientas que se complementan, siendo la fundamental en la parte más de verificación, obviamente la medición en oído real, por ejemplo, la ganancia funcional, que es algo que también vamos a tener que hacer porque hay pacientes en los que no va a ser recomendable o no se va a poder realizar una medición en oído real, eh, y es algo que nos va a brindar de todas maneras información, pero en aquellos que sean pacientes operadores, que no haya eh, contraindicaciones anatómicas, se realice sí o sí. Les quiero dejar invitados también a la Hearing and Balance Academy, que es parte de la Academia de Natus, donde van a poder encontrar distintos seminarios online, cursos y una serie de recursos para los profesionales relacionados con la adaptación de audífonos, la evaluación auditiva, la evaluación del equilibrio y también screening auditivo. Este es el enlace, la inscripción no tiene costo y quedan ahí registrados, van a recibir la información sobre todos los nuevos eventos que se están realizando y solamente hay que inscribirse. Dejo aquí en pantalla mis datos de contacto por si tienen algún tipo de duda, que es contacto@detecsalud.cl. Y finalmente también los quiero dejar invitados para el próximo e-seminar que tiene que ver con el área vestibular, que lo va a dar mi colega Enrique Gallo y que tiene que ver con elegir valor clínico de las sacadas correctivas el próximo mes a las 7 de la tarde también, martes 25 de agosto, todo solamente con la inscripción en el formulario que se va a estar promocionando cercano a la fecha. Entonces, ahora si hay algún tipo de pregunta, duda. Pueden Muchas escribirlas en el chat. gracias. Muchas gracias, Carolina, por tu presentación. Ujú. Esperemos un ratito a ver si hay consultas. Si quieres puedes apagar tu cámara un ratito para que, no sé, descanses o tomes agüita y esperamos unos minutitos Ujú. para que envíen sus preguntas. Bueno, también queremos agradecer la participación de cada uno de ustedes desde diferentes ciudades de Chile, de Latinoamérica, hay gente de México, de Estados Unidos. Así que gracias por estar acá. Pueden dejar las preguntas como dije en el chat. Dice que hay alguna de las preguntas. Vamos a ver, ¿cómo determinas cuál es el método prescriptivo para cada paciente o solo usan el propio de su marca? Bueno, en general, nosotros acá nos manejamos con dos métodos prescriptivos que, que contiene el software que se llama AuraFit, que es el software que nosotros utilizamos de la marca. A ver, voy a ver si lo puedo compartir acá. Espérame un poquitito. Voy a dejar de compartir esta pantalla para poder mostrar el otro software. Usamos en general acá. Estas son las opciones que hay en el software, el DSLV5 en su versión adulto o pediátrico y las versiones NAL, NAL 1 y NAL 2. Por lo general, bueno, va a depender del tipo de paciente, en verdad. Cuando son pacientes pediátricos utilizamos el DSLV5 pediátrico, ya que en general un poco más sonoro.
y hace un mayor énfasis en la frecuencia aguda que es bueno para el desarrollo del lenguaje. Y en los pacientes adultos va a depender del tipo de audición, o sea, del tipo de pérdida auditiva que tenga el paciente, si es sensorio-neural o conducción, y ahí podemos elegir ya sea el NAL 2, que es que generalmente ocupamos, pero que este solamente tiene una estrategia de procesamiento del WDRC, y el DSLV5 nos permite una estrategia de procesamiento lineal o con WDRC. En realidad no hay una fórmula eh, específica, sino que también se va relacionando con la comodidad del paciente, porque el paciente es que el DSLV5 lo encuentran muy ruidoso, demasiado fuerte y no les acomoda en general. Ahora, con lo que respecta a la medición en oído real, el equipo Natus, el Aurical Free Fit, nos permite poder configurar dentro de las pantallas cada uno de estos datos. Ya voy a mostrarles acá, F1, acá, para poder ver las características que nos permite modificar. Voy a volver a compartir la pantalla. Y aquí estamos, esto es el programa AutoSuite. Aquí son las mismas gráficas, pero se puede ver un poco más grande y más cómodo. Y aquí yo puedo ingresar cada una de las fórmulas de adaptación, en este caso como regla objetivo, que esté utilizando en la adaptación que yo le tengo fijada a mi paciente. Todas estas son la gama y también permite hacer un ingreso manual. Es importante registrar la fecha de nacimiento, el género del paciente, el tipo de ajuste que vamos a realizar en oído real o con el acoplador, y se vamos a realizar o medir esta parte de forma personalizada o lo que se midió, porque esto va a repercutir siempre en la fórmula, en las mediciones que nosotros realicemos. También considera el tipo de transductor que nosotros utilicemos para lo que se utilizó en la audiometría, si vamos a utilizar los valores de conducción o no, para finalmente lograr una verificación mucho más precisa. A ver si hay alguna. Dice, ¿cuál es el tiempo promedio para realizar la ganancia de oído real? Para realizar el proceso, por ejemplo, la respuesta no asistida, ocluida, asistida, que es como lo más elemental. En realidad no es tanto lo que nos podemos demorar, serían unos 15 minutos, porque finalmente en lo que quizás más nos podamos demorar es en la posición inicial de la sonda, y una vez bien ubicada, si la dejamos eh, una posición fija, vamos a ocupar siempre la misma posición, obviamente, para medir todo el resto, ¿ya? Y si el paciente es cooperador, no se mueve la sonda, no es algo en lo que nos demoraríamos tanto. Por ejemplo, en general, la mayoría de estos estímulos están presentes por alrededor de 14 segundos, y eso es algo que uno también puede configurar. Después dice, una pregunta de Cristian: ¿y cómo verifica la compresión y otra posición frecuencial para asegurarse de que está escuchando en la zona que realmente necesita el paciente? Eh, Esto se puede verificar debido a que, déjenme ver si por acá tengo, por ejemplo, para lo que es una respuesta asistida, si tenemos una característica activa de compresión frecuencial o de translocación frecuencial, cuenta con un estímulo que es de banda estrecha, em, ubicado en el espectro frecuencial relacionado, por ejemplo, con la SH y la S. Entonces, si nosotros tenemos activado esto, vamos a poder medirlo colocando este tipo de estímulo, y nosotros acá siempre vamos a poder ver dentro de las superposiciones de la pantalla
las curvas objetivas, obviamente, vamos a ver, podemos colocar el audiograma y ver precisamente el área inutilizable. Por ejemplo, aquí si llega el sonido a esta zona, a esta intensidad, no va a ser algo que esté percibiendo el paciente. Entonces, si nosotros colocamos ese estímulo y efectivamente el paciente está recibiendo bien la señal de esos fonemas, debería verse acá que es en el área audible, pero se puede colocar, porque nosotros aquí podemos ir superponiendo todas las informaciones que nosotros queramos. Ya en este caso, que por ejemplo acá estaría la SH y la S, obviamente con una compresión frecuencial esperaríamos, si el paciente no tiene audición en esta área, estaríamos aplicando esa característica, verla en esta área, bueno, dependiendo del grado de compresión que nosotros realicemos, pero eso es algo que se puede ver. Y para medir la compresión, eso es algo que nosotros podemos ir viendo. Ir analizando, configurando. También en esta pantalla podemos colocar datos adicionales y se puede ir midiendo también. Con otras pantallas nosotros podemos ver hartas cosas. Incluso podemos corroborar lo que es la reducción de ruido y configurar nuestras propias pruebas también.